capítulo de la cirugía mínimamente invasiva. Vamos a hablar hoy día de lo que es la cirugía laparoscópica en urología y también algo de la robótica en urología. Ya algunos conceptos de cirugía mínimamente invasiva cuando hemos hecho la clase excedente la anterior sobre endourología. Entonces ahora vamos a hablar lo que es la cirugía laparoscópica y robótica en urología. Entonces aquí tenemos una sala de operaciones con un equipo de cirugía mínimamente invasiva típica. Se ve la torre laparoscópica, la mesa especial. Aquí no se ve el arco en C para la endourología. Entonces son consolitas que se movilizan fácilmente. La fuente de poder también, el electroportero, el aspirador, etc. Entonces acá ¿cómo se aborda? El abdomen se hace un neumoperitoneal y se aborda a través de estos trócares. Vamos a ver cómo es la forma de colocar los trócares, sobre todo el trócar inicial, que es el más importante. Bien, entonces la laparoscopía primitiva, colocando un situ. Esto es más o menos como una historia. O sea, antecedentes de lo que es la cirugía laparoscópica. O sea, se empezó haciendo laparoscopía con un citoscopio, o sea, fueron los urólogos, dentro del abdomen inflado. Fue realizada por primera vez en el año 1901 por Kelly. La cirugía laparoscópica, lo más importante es que tenemos que levantar la pared abdominal y eso se logra a través de neumoperitoneo básicamente. Hay otros métodos como colocación de unas bolsas que se inflan y crean un espacio, pero no son muy utilizadas, más se usa el neumoperitoneo, sobre todo en cavidad abdominal. El neumoperitoneo de dióxido de carbono, que es el gas que se usa, induce algunas consecuencias fisiopatológicas únicas. O sea, no crean que si no puede producir alteración. La laparoscopía se puede hacer durante el embarazo y donde hay menos problemas es en el segundo, por el volumen del útero, es en el segundo trimestre y es segura si se efectúa con un control apropiado. También la cirugía laparoscópica es muy útil para el cáncer, manteniendo siempre buenas técnicas en el manejo de tejidos, sobre todo los tejidos supuestamente neoplásicos, ¿no? Porque podemos diseminar nosotros la neoplasia, el cáncer. El entrenamiento para la realización de la laparoscopía requiere práctica fuera del quirófano, en el laboratorio de simulación. O sea, hay simuladores que idealmente ahí se debe hacer la práctica, ¿no? Cosa que esto evita las reoperaciones, ¿no? Que están sucediendo en bastantes hospitales docentes. Están alcanzando la reoperación mayor al 50%. O sea, al mismo paciente se le opera 2 o 3 veces, cosa que no debe suceder. Se debe incentivar más a nivel de pregrado y sobre todo en el internado y el residentado, la exigencia de horas mínimas de laboratorio, o sea, de estar con
el simulador. La cirugía laparoscópica a través de una sola incisión reduce el grado de traumatismo en la pared abdominal, o sea que ya no se meten varios tórax, sino a través de uno grueso, por ahí entra todo, es el telescopio y entran los elementos de trabajo. Pero presenta desafíos distintos a los principios tradicionales de la ergonomía laparoscópica, o sea que hay que tener posiciones a veces un poquito más viciosas. Entonces acá tenemos el dióxido de carbono insuflado en la cavidad peritoneal, tiene efectos locales y sistémicos que causan un conjunto complejo de alteraciones hemodinámicas y metabólicas. Aquí está bien separadito, efectos locales, distensión peritoneal, reacción vagal, elevación del diafragma. ¿Sí? Doctor, un segundo, ¿puedo recoger algo rápido, por favor? Está en la puerta, por favor. Ahí. Elevación del diafragma, alteración del retorno venoso es importante. O sea, el retorno venoso y dolor. Y los efectos sistémicos, básicamente por el gas, da hipercapnia, da acidosis, aumento de la postcarga, incremento de las catecolaminas, incremento de la carga miocárdica. Ahí está resumido todo. Pero vamos a incidir en algunos aspectos de la fisiología cardiovascular. El neumoperitoneal, la presión intraabdominal aumenta, es obvio, ¿no? Se pone como un tambor el abdomen, lo que provoca un incremento de la resistencia vascular al haber mayor presión. Provoca una disminución del retorno venoso, que afectará al gasto cardíaco. Llega menos sangre y hay menos volumen sanguíneo para bombear, baja el gasto cardíaco. La absorción también del dióxido de carbono o el CO2, el gas de insuflación más utilizado, tiene varios efectos cardiovasculares. La hipercapnia moderada produce un aumento del gasto cardíaco y la presión arterial. También una disminución de la resistencia vascular sistémica, que contrarresta a cierto modo los efectos mecánicos del neumoperitoneal. La presión intraabdominal debe ser más o menos estable en 15 milímetros de mercurio. Y la hipercapnia moderada en pacientes sanos produce un estado hiperdinámico. La presión venosa central, la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumenta, sin alteración importante del gasto cardíaco. Entonces aquí un esquemita para ver cómo es normalmente. Debe haber buen retorno venoso y debe haber buena eyaculación de sangre por el ventrículo izquierdo. Pero acá se ve afectado por la presión intraabdominal, menos retorno venoso y menos irrigación de tejidos. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares? El neumoperitoneal, atención, se presenta cuando la presión intraabdominal es excesiva. Pero esto casi no sucede nunca porque el monitor se está viendo y rápidamente el anestesiólogo o alguno de los ayudantes se da cuenta. Cuando es mayor de 40 milímetros y se produce una resistencia vascular crítica, sucede que el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión caen súbitamente. El estado de volumen debe ser corregido antes de la laparoscopía para evitar esta complicación. Siempre debe evitarse que la presión intraabdominal suba por encima de 15 a 20 milímetros de mercurio. Eso es básico. Arritmias cardíacas se dan cuando la presión arterial de CO2 es muy alta.
La prevención de la hipercapnia evita las taquiarritmias. Sobrecarga de líquidos. La laparoscopía predispone a una sobrecarga de volumen porque durante la operación el aporte de líquidos debe restringirse al reemplazo de la pérdida sanguínea. No abrir así, por decir, desafío de cloruro de sodio, sino calcular lo que está perdiendo de sangre y reponerle con cloruro de sodio. Y aparte de la pérdida sanguínea, hay que reponerle una velocidad de mantenimiento de 5 mililitros por kilo por hora. Otra complicación, la trombosis venosa. La presión intraabdominal aumenta durante la laparoscopía y produce una disminución del retorno venoso de las extremidades inferiores, llevando a un éxtasis venoso. En esta zona se debe usar profilaxis para la trombosis venosa para todos los procedimientos laparoscópicos de mediano o gran complejidad. O sea, siempre usar profilaxis para evitar la trombosis. La enoxaparina generalmente se utiliza. Fisiología pulmonar, ácido ácido. El CO2 durante una laparoscopía intraperitoneal con CO2 a presiones usuales equivale a añadir de 5 a 25% a la producción basal corporal de CO2. O sea, le vamos a aumentar 25%. Complicaciones pulmonares, ácido básico y relacionadas con el gas insuflado son hipercapnia, explosión intraabdominal, puede haber, claro, acidosis, colección de gas extraperitoneal y embolia gaseosa venosa. Si la presión de CO2 sobrepasa los 60 milímetros, se presentan efectos cardiovasculares, cardiodepresivos. Puede presentarse colapso cardiovascular, acidosis grave y arritmias mortales. Con impresiones de insuflación del gas mayores de 20, puede producirse una acidosis metabólica debido a retención de ácidos por el gasto urinario disminuido. La embolia gaseosa venosa es el paso de burbujas de gas a través del sistema venoso, o sea, entra por la presión intraabdominal, entra al sistema venoso gas y puede llegar al corazón y la circulación pulmonar. En casos graves, la embolia gaseosa venosa, el circuito de flujo del lado derecho del corazón se bloquea, produciendo hipoxemia, hipercapnia y gasto cardíaco disminuido. La embolia gaseosa venosa se presenta en 1% de las cirugías laparoscópicas. Cursa con hipoxemia, signos de edema pulmonar, presión aumentada de las vías aéreas, hipotensión, distensión de la vena yugular, plétora facial, o sea, fases pletóricas, arritmias. El tratamiento de la embolia gaseosa venosa es la desinsuflación inmediata, ventilación con oxígeno al 100%. Entonces acá tenemos más o menos cuál es la preparación del paciente que va a ser sometido a un tratamiento laparoscópico. Entonces siempre tiene que haber un consentimiento informado, dando a conocer las habilidades del cirujano en esta técnica y la posibilidad de conversión. Siempre hay posibilidad de conversión, o sea, hay que explicarle eso al paciente. Una dieta ligera el día previo, la colocación de acuerdo al tipo de operación que se va a realizar. Todo el equipo debe revisarse antes, debe verificarse la presión correcta en el tanque de CO2
y debe de estar disponible un segundo tanque. También es necesario que no puedes entrar con un solo equipo de cirugía laparoscópica, tienes que entrar con otro, porque si falla el primero, tiene que entrar el segundo. No puedes tú entrar con uno porque la probabilidad de que se malogre es válida y de repente tienes que hacer una conversión. Luego de la inducción de la anestesia general y la intubación endotraqueal se inserta una sonda de Foley y una nasogástrica. Acá tenemos una sala de cirugía laparoscópica. Para el procedimiento pélvico, o sea, para operaciones de próstata y vejiga, el paciente se coloca en posición supina, echadito. Para procedimientos transperitoneales de retroperitoneal es más segura la posición semilateral cuando se va a trabajar el riñón. Para quistes o estrecheces de la cultura pelviureteral se coloca lateralmente, sin inclinación de la mesa. Los procedimientos retroperitoneoscópicos directos se usa la posición lateral completa del lado con inclinación de la mesa. Entonces, ¿cómo creamos nosotros el neumoperitoneo? Hay dos métodos. Uno, que es la técnica cerrada con la hojita de BRS, que ya no se está usando mucho, porque muchas complicaciones trae perforaciones de vísceras, de asas intestinales, o sea, mucha complicación. La mayoría está optando por el abordaje directo, o sea, se va viendo por planos hasta llegar a la cavidad, se mete un trocar y se empieza a insuflar. Sería la cánula de Hassan antigua, ¿no? La aguja de BR se coloca a través de una pequeña incisión en la piel abdominal, en el sitio elegido del primer cuarto, generalmente es a nivel del ombligo. Se inserta perpendicularmente a la pared abdominal, inclinándola ligeramente fuera de los grandes vasos de la línea media. Hay que correrse un poco en la línea media. Hay dos líneas de resistencia a medida que se atraviesa la capa facial y luego la membrana peritoneal. Ahí, o sea, no se entra por el medio exacto, sino por lateralmente. ¿Ya? Acá está la cánula de Hassan, que es mejor porque se va abriendo por planos y se introduce esta cánula que no es muy cortante, o si no de frente pones trocar y empiezas a insuflar. Acá cuando no se atraviesa toda la pared abdominal y no se atraviesa la capa del peritoneo y se empieza a insuflar en la misma pared. Aquí la hojita, hay un truquito de echarle agua a la hojita y si no cae gota a gota, quiere decir de que hay alguna presión que no lo dejas pasar, o sea, no está en cavidad. Cuando está en cavidad uno pone agua en la cánula y tiene que gotear permanentemente. Entonces ahí ya se empieza la insuflación. En cuanto a la punta de la aguja está ya en espacio peritoneal, primero se coloca una jeringa de 10 mililitros. Es lo mismo que les he explicado, mucha cosa. La técnica de Hassan es la colocación de un puerto laparoscópico a través de una pequeña incisión hasta el espacio intraperitoneal bajo visión directa. Eso es lo que más se está usando ahora. Porque antes se usaba bastante la de Berre, pero han habido bastantes complicaciones. Ingreso, colocación del puerto. La selección de los puertos es importante, pues determina el acceso de los instrumentos a los operarios. Los puertos disponibles son de tamaño estándar de 5, 10
y 12 milímetros. Los puertos pueden ser descartables, generalmente ahora son descartables, antes había reutilizables, o sea que se volvían a esterilizar. Si se ha utilizado la aguja de Verres para el ingreso abdominal, el siguiente paso es la colocación del primer puerto. Este es casi siempre el puerto para el laparoscopio insertado, o sea, para el telescopio, en el sitio de la colocación de la aguja de Verres. Se usa un movimiento firme y continuo para dirigir el puerto hacia el abdomen. Para evitar la desviación inadvertida del puerto durante el procedimiento, se ancla en la piel mediante sutura. Es mejor. Se inserta el laparoscopio y se inspeccionan los contenidos intraperitoneales. Se hace una visión de todas las vísceras. Los siguientes puertos se colocan bajo control visual. O sea, uno determina qué zona va a colocar el siguiente puerto y en la pared con el lente intraperitonealmente ve por dónde va a pasar para ver que no haga daño. Entonces ahí está la puntita de la aguja con resorte de Verres. Y acá abajo vemos la aguja de Verres sostenida a nivel de la base estriada de un pulgar e índice en el ombligo. La pared abdominal se sujeta con los dedos y con un clip de toalla penetrante para elevar la pared abdominal, lejos de las estructuras adyacentes. O sea, hay que tratar de evitar coger sobre todo una asa intestinal. La técnica laparoscópica abierta, que es la que más se está usando, más segura, implica la identificación e incisión del peritoneo. O sea, se va por planos hasta que llega al peritoneo y se coloca un trocar especializado con un manguito cónico para mantener un sello de gas. Y se empieza a insuflar. Las alas especializadas en el trocar se unen a las suturas colocadas a través de la fascia para evitar la pérdida del sello de gas. Entonces, este es cómo se lo colocan para determinados tipos de operaciones, cómo colocas tú los trocas, ¿no? Y el telescopio. Entonces, siempre hay que tratar de hacer un rombo en el cual el telescopio va a la parte central direccionada a la zona que se va a trabajar. Si vamos a trabajar un riñón, entonces se puede hacer en esta zona. Se hace el corte, se insufla CO2 y se hace rombo. Los laterales son para los elementos de trabajo, tanto para separar o para cauterizar o para separar tejidos, ¿no? Entonces, este rombito es bien práctico. Acá puntas de laparoscopios que tienen diferente angulación. Todos los laparoscopios tienen un cambio de visión de 70 grados. Un alcance de 30 grados permite al cirujano ver este campo a un ángulo de 30 grados. O sea, este es de 70 grados. O sea, ve para abajo. Entonces tiene que acostumbrarse el cirujano que está mirando hacia abajo. 30 grados ve ligeramente hacia abajo y 0 grados ve directo. Casi no sirve. El que más se trabaja es el 70, mirando hacia abajo. O sea que está mirando uno de arriba abajo. Esto es más o menos cómo se compone los lentes cilíndricas de Hopkins. Esto ya lo hemos visto antes en neurología. O sea, son una cantidad de lentes que dan imagen real al final. Acá tenemos ya dispositivos más avanzados. Estos dispositivos cortan y cauterizan, o sea, van avanzando. Tú aprietas y cortas y cauterizan.
Son dispositivos bipolares avanzados. El flujo de electrones pasa de un electrodo a otro para calentar y desecar el tejido. Una cuchilla controlable recorre la longitud de las mandíbulas para dividir el tejido que lo interviene. O sea, después de ajustar, hay un sonido y tienes que pasar la cuchilla para cortar y apertura el tejido. Acá tenemos más moderno una cizalla ultrasónica. Cuando se cierra la vibración de negro, que es una cuchilla activa, contra el blanco, que es una cuchilla pasiva, corta y cauteriza el tejido intervenido. O sea, vas avanzando, cortas, ya sigues avanzando, cortando y no sangra nada. Acá tenemos instrumentos curvos utilizados en cirugía laparoscópica de incisión única. Entonces esto está en boga. ¿Por qué? Porque tanto se habla de cirugía mínimamente invasiva que ya quieren hacer un solo cortecito nomás. Y por ahí se trabaja todo. Pero hay que tener toda la logística, ¿no? Todos estos instrumentos curvos. Y hay que tener un buen aprendizaje. Porque son otras sensaciones para el trabajo con un solo cuerpo. Acá los trocas convencionales. Acá cómo se logra hacer una cavidad, por ejemplo acá preperitoneal, para hacer un trabajo probablemente a nivel de la vejiga o de la próstata, se crea un espacio ya para poder por ahí abordar y llegar a la zona de trabajo. Acá, paciente de cirugía renal, se le coloca en posición de cúbito lateral izquierdo. Ahí, ¿qué riñón se va a trabajar? El riñón derecho, ¿no es cierto? Con la mesa flexionada que sirve para abrir los espacios intercostales y aumentar la distancia entre la cresta y acá. Está por aquí más o menos. Y el arco costal inferior. O sea, por este espacio se va a trabajar más o menos. Ahí la colocación de los diferentes trocas, telescopio y elementos de trabajo. Una vez que se saca el CO2, se hace el cierre colocando cuando el trocar ha sido más de 10 milímetros, hay que poner punto de cavidad. Cuando es de 5 no es suficiente. No es necesario, mejor dicho. Ingreso del acceso extraperitoneal. Este acceso casi muy pocos lo realizan. Todo es ahora, más del 90% de las cirugías urológicas retroperitoneales son transperitoneales. La ayuda manual es cuando se quiere sacar el riñón, por decir una nefrectomía radical, como es un espécimen, una pieza operatoria muy grande, no sale por una incisión pues chiquita. Entonces mejor haces una incisión abajo en la zona suprapúbica y facilitas toda la cirugía metiendo la mano y jalando el pedículo, todo. O sea, facilita mucho la cirugía y a través de esa incisión de la ayuda manual por ahí sacas la pieza operatoria. Ahorra bastante tiempo. Si por decir una nefrectomía radical puede durar un laparoscopista experto puede durar 4 horas, en la mano asistida lo hacen 45 a 1 hora. Acá tenemos el laparoscopio estándar para adultos, tiene 10 milímetros de diámetro. También hay equipos para cirugía pediátrica en que se usa un laparoscopio de 5 milímetros.
Los laparoscopios usan lentes de 0 o 30 y 70 grados, como habíamos visto antes. Se usa un monitor grande, una potente fuente de luz y una caja de cámara para el video. También se utiliza el insuflador de flujo alto y una unidad electrocautémica. Acá tenemos un equipo biomédico, una torre laparoscópica. Ahí está la cámara de video, todo, el monitor, la luz. Y la energía sí va, no está en la torre. O sea, va en otro lado la energía y la aspiración va por otro lado. Acá tenemos una energía especial, un electrobisturí armónico, que es el ligachur, que sirve para cauterizar y cortar vasos de buen calibre, de 3, 4 milímetros. Los sella totalmente. El sonógrafo endoscópico, acá los diferentes trócares para lograr el neumoperitoneo, las pinzas especiales. Acá tenemos, por ejemplo, para disecar riñón, hay un electrodo muy utilizado que es como un anzuelito, que es el electrodo de Cook, que es muy útil para avanzar, las pinzas bipolares, la tijerita, que es el endodisector de Maryland, la endotijera monopolar de 10 milímetros, el endodisector de ángulo recto y el irrigador aspirador. También tiene que haber un irrigador aspirador. Acá tenemos, para cuando quieres ligar vasos, tienes que tener los dispositivos para hacer hemostasia, los endoclips, los clips metálicos, los chemoloc y también portagujas. O sea, cuando hay veces es necesario introducir un portagujas y esa es la parte más difícil. En la curva de aprendizaje, manejar un portagujas es, por decir, un alto nivel de adiestramiento. O sea, poner puntos con portagujas de vía laparoscópica es lo más complejo. Porque colocar estos clips, esto es fácil. Nomás tienes que llegar, ubicar bien y aprietas y después sigues cargando. Estos son sus cargadores para otros vasos. En cuanto a la instrumentación laparoscópica, se utiliza instrumentos de pinzado, disección, corte, hemostasia, retracción, irrigación y aspiración. O sea, todo lo que se hace con la cirugía abierta se hace con la laparoscópica. Sutura también, recorte o engrapado, atrapamiento y fragmentación de especímenes y toma de imágenes operatorias. La mayor parte de los instrumentos estándar tienen 5 o 10 milímetros de diámetro y 35 de largo. Salida del abdomen. Cuando se termina, se inspecciona el campo operatorio, se hace una revisión. Tiene que bajarle la presión intraabdominal, porque si está muy tenso no sangra, pero esto no quiere decir que hay un vaso por ahí libre. Entonces hay que bajar la presión intraabdominal a 5 para ver mejor algún sangrado venoso. Los puertos hay que retirarlos bajo visión directa para ver si en la zona donde estuvieron hay algún sangrado para cauterizarlo. Todos los sitios del puerto de 10 milímetros o más grandes se cierran en la fascia con sutura, o sea hay que poner un punto de sutura. Entonces, ¿qué procedimientos específicos hay en urología? Todo hace la laparoscopía ya. Tenemos disección de ganglios pélvicos, paraórticos, para acá lo hace. La varicocelectomía, o sea, ligar las venas espermáticas lo hace.
La orquidopexia, traccionar y fijar el testículo, lo hace. La decorticación de los quistes renales, llegar al quiste, aspirarlo y seccionar la membrana redundante y cauterizar los bordes, lo hace. La nefrectomía transperitoneal o retroperitoneal, mejor es la transperitoneal. La nefrectomía laparoscópica con ayuda manual ahorra tiempo, pero no es tan mínimamente invasiva porque hay que hacerle un corte en la zona suprapúbica para que entre la mano. La nefroureterectomía se hace, la nefrectomía parcial se hace, la piloplastía transperitoneal se hace, la suprarrenectomía se hace, todo hace. Pero hay algunas cirugías que son las que dan mejores resultados y son, por decir, más fáciles de aprender y poner en práctica y con mejores resultados. Una de ellas es la prostatectomía radical. La vía laparoscópica y la robótica son los gold standard, o sea, son los abordajes ideales para la prostatectomía radical. La cistectomía también, la cistoprostatectomía con derivación urinaria, todo se hace ya. Entonces, la colocación del puerto de acuerdo a la cirugía que vas a realizar. En la parte acá se ve, por ejemplo, para trabajos de la zona pélvica, próstata, vejiga, la colocación de los trócares. Pueden ser 4 o 5 trócares. Ahora la tendencia es a usar menos puertos que antes. Ahí, por ejemplo, miren, es para trabajar, probablemente va a trabajar el riñón derecho, pero no está colocado en posición que habíamos visto antes, lateral. Ahí abordaje también a nivel del riñón. Ahí sí está en lateral. Entonces la vía retroperitoneal no es tan útil, pocos la están realizando. La mano asistida, ya habíamos hablado, miren cómo sale el riñón con un hueco grande en una bolsa. Acá está la incisión, ¿no? Para la mano asistida se hace una incisión acá y acá se colocan los puertos. Es transperitoneal, acá se va a hacer transperitoneal, una nefrectomía izquierda. Miren, semejante cortesazo para la mano asistida. Por ahí entra la mano, la cavidad abdominal. Y hay unos dispositivos que se ponen en la manga para que no se escape el aire. Pero ahorra tiempo. La nefrectomía radical laparoscópica, o sea, se hacen los mismos pasos que se hacían en la cirugía abierta. Por ejemplo, acá esa es la posición como se opera, y acá se pasó al paso 6 de arranque. Pero previamente hay que aperturar la línea vascular. Acá se saltó a la disección del ilio y ya de frente al pedículo, a la arteria renal. Pero antes hay que, para llegar, faltan los pasos para llegar, que se llega a través de la línea vascular. Hay una línea vascular que es paralela a la inserción del colon, o ascendente o descendente. Hay una línea vascular, hay que hacer el despegue y llegas al riñón. Acá está. Entonces, esta es la liberación del colon.
tienes que despegar al colon. El colon tiene que quedar suelto para poder entrar al retroperitoneo. Acá tenemos se está liberando la parte anterior del riñón. Se está buscando al uréter porque hay que llegar al uréter. Cuando se hace una nefrectomía laparoscópica o cualquier nefrectomía hay que llegar al uréter. Acá está ya liberando los vasos renales. Aquí se está usando los clips vasculares, se está ligando la vena. Entonces, siempre hay que colocar la parte que queda, o sea, la parte que va a quedar, o sea, la que está próxima a la aorta, tiene que quedar con doble clip. La que sale, un clip nomás. Ahí se está seccionando el uréter. Se está liberando totalmente el riñón ya para sacarlo. Acá tenemos la cirugía parcial. La cirugía parcial es muy útil, ahora se utiliza mucho para la cirugía parcial de los tumores renales. Se usa bastante para tumores menores de 5 centímetros. O sea, se está utilizando bastante la cirugía laparoscópica y la robótica. La prostatectomía también es una excelente resultado con cirugía laparoscópica y robótica. Se pueden hacer 4 o 5 incisiones para colocar los diferentes trocales que van a trabajar en el retropubis. La posición de prostatectomía radical laparoscópica es esta, forzada. Es bastante forzada para que toda la cavidad, todo el contenido intraabdominal se vaya para abajo. Acá está más o menos cómo se colocan los diferentes puertos. Otra operación que es importante y da excelentes resultados es la estrechez de la puntura pielo-ureteral, o sea, la pieloplastia laparoscópica. La técnica que se usa es la misma que describió en cirugía abierta Anderson Hines. Entonces hay que hacer recorte de la zona estenótica y se hace la anastomosis ampliando el uréter siempre. El uréter hay que ampliarle su luz y se aboca a la parte de la pelvis renal. Esa es la cirugía. Acá ya más detalle, ¿no? Más detalle, pero es la misma cosa que hemos visto antes. Complicaciones de la cirugía laparoscópica. Las intraoperatorias son la lesión vascular o de alguna víscera abdominal. En algunas oportunidades se requiere realizar cirugía abierta, que es la conversión. Pero para evitar porcentajes altos de conversión, debe haber un trabajo en taller de adiestramiento, ¿no? En simuladores. Vemos la cirugía robótica. Entonces la cirugía robótica no es otra cosa que la cirugía laparoscópica que utiliza un robot que miniaturiza los movimientos naturales del cirujano y le permite una mejor visión y precisión. O sea, no es que va a operar un robot, que le doy cuerda a un robot y va a operar, no. Opera el mismo cirujano.
El robot más utilizado es el de Da Vinci, que se compone de un robot que trabaja en el paciente llevando en sus brazos una cámara de alta definición y los instrumentos de trabajo. El robot es controlado por el cirujano, sentado en una consola que está conectada con el sistema. El robot, por lo tanto, es una extensión del cirujano. Es el mismo cirujano que está operando, no el robot. Es una cirugía segura que puede presentar complicaciones que son en menor número que la cirugía abierta. En cirujanos robóticos bien adiestrados. Es superior a la cirugía laparoscópica convencional, pues tiene visión tridimensional, esa es la diferencia. Ve profundidad también. Reducción del temblor del cirujano, ya no hay temblor al coger las pinzas, nada. El robot, las manos del robot no tiemblan, pero son toscas. O sea, por decir disecciones finas, el robot es tosco, no tiene sensibilidad. Entonces ese es uno de los inconvenientes que ya se está superando. Entonces se reduce el temblor y la posición ergonómica del cirujano. El cirujano opera sentado, tranquilo, puede durar 3, 4, 5 horas porque está sentadito. Ya por posición fisiológica. En cuanto a la historia, en 1921 Capet introduce el término robot, que deriva de una palabra checa robota, que significa trabajo. El 42 Asimov define el término de robótica. En 1495, o sea, siglos 5 siglos antes, Leonardo da Vinci diseña el primer robot que imita los movimientos humanos, de la mandíbula, brazos y cuello. Lo denominó caballero mecánico. La telecirugía viene a ser la cirugía que permite al cirujano operar a distancia. Así, en el 2001, el doctor Marecox lleva a cabo la primera operación telerobótica. El cirujano se encontraba sentado frente a una consola de ordenador en una ubicación distinta al paciente. Se usó el sistema quirúrgico Zeus. Fue una colecistectomía realizada por cirujanos en Nueva York y el paciente estaba en una sala de operaciones en Francia. Esto no se puede hacer, pero no se ha popularizado tanto por cuestiones éticas. O sea, no conviene, porque se prestan muchas distorsiones. Y la principal es la económica, ¿no? Que, por decir, de repente el cirujano de Nueva York que va a operar a un cirujano de París le cobra $30,000, pero de repente allá en París están que le dicen no es 100,000, cosas por el estilo. Entonces, poco avance ha tenido. Y se dan todas las condiciones para que exista. El año 88, Davis, utilizando el sistema Puma 560, llevó a cabo una prostatectomía transuretral. O sea, que no la realizaba el urólogo, sino las manos del robot. El primer robot aprobado por la FDA fue el Robodoc, que es un sistema robótico que para realizar el vaciado del fémur con mayor precisión en operaciones de sustitución de cadena. El primer robot aprobado por la FDA para intervenciones quirúrgicas abdominales fue el sistema endoscópico AESOP en el año 94 en Estados Unidos.
El sistema Zeus, el 98, introduce el concepto de telerobótica. El sistema Da Vinci es el sistema de cirugía robótica más completo y desarrollado. Consta de una consola del cirujano, el carro de visualización que tiene el equipo de iluminación y las cámaras dobles. Y por último, el carro móvil que sostiene los 3 brazos para instrumentos y para cámara. La enseñanza de esta cirugía puede ser facilitada por el uso de robots quirúrgicos para facilitar operaciones con simuladores tridimensionales de realidad virtual. La cirugía robótica se ideó inicialmente para operaciones cardiovasculares, pero en la urología ha causado gran impacto muy bueno, con muy buenos resultados en prostatectomía radical. El 95% de las prostatectomías radicales en Estados Unidos son robóticas actualmente. La nefrectomía parcial, excelentes resultados. La nefrectomía de donante vivo para los trasplantes y la piloplastía son las operaciones que mejores resultados dan en urología. Actualmente más del 95% de las prostatectomías radicales llevadas a cabo en Estados Unidos se realizan con robots. Las ventajas de esta cirugía es que hay menos pérdida sanguínea y menor morbilidad. Acá tenemos una sala de cirugía robótica. Se ven ahí el robot, los brazos del robot y el cirujano en su consola. Entonces ahí están instalados todos los robots, todos los brazos del robot. Entonces acá está más bonito, se ve configuración de la sala y posición del cirujano y el asistente para cirugía robótica. Están dentro de la sala, pero los que trabajan son estos brazos. Pero ellos los manipulan con los dedos y los pedales. Instrumentos robóticos y mandos manuales. El cirujano está sentado y los brazos y muñecas están en posición ergonómica y relajada. Acá tenemos una plataforma robótica de cirugía e incisión única. La tendencia es a que todo sea mínimamente invasivo y se está haciendo robótica a través de una sola entrada, un solo puerto. Formación virtual y cirugía robótica. La cirugía robótica puede ser utilizada para la formación virtual. Existen simuladores y software que permiten a los cirujanos practicar algunas intervenciones tantas veces como sea necesario antes de llevarlas a cabo a un paciente real. O sea, hay software que con complejidad pequeña, mediana o gran complejidad empiezan por los de complejidad menor. Hasta que se adiestran, se pueden adiestrar de repente 15 días, 10 días, haciendo unas 20 o 30 cirugías simuladas, ¿no? Y después pasan a otro nivel. O sea, el cirujano robótico se puede formar más rápidamente con la ayuda de esta tecnología. Hay actualmente ya en Estados Unidos cirujanos robóticos que no conocen la cirugía, la anatomía macroscópica, ¿no? O sea, que nunca han hecho cirugía abierta. De frente se van ya, hacen su laparoscópica en sus simuladores y pasan a la robótica. No hacen nunca cirugía abierta. Actualmente la laparoendoscopía por puerto único, que es la tendencia, es una nueva técnica de cirugía que crea una pequeña cicatriz. Es una cirugía transabdominal
con una incisión en el ombligo para acceder al abdomen. La cirugía robótica con el sistema quirúrgico Da Vinci para les dobla fácil articulación, tiene visualización tridimensional, el movimiento es a escala y reduce el temblor. Los últimos robots ya permiten eliminar y corregir uno de los principales problemas que aún presentan los sistemas robóticos actuales. Una ausencia de tacto, lo que les dije, ¿no? Que son muy toscos los brazos del robot, que impide al cirujano sentir o saber la cantidad de fuerza que necesita para tirar de los tejidos sin romperlos o dañarlos. Muy bien, entonces esa era la primera parte que teníamos que hablar, porque nosotros estamos contra el tiempo. Así está buena hora. Vamos a hacer, entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente clase, que ya es parte de otra unidad, la unidad de oncología y trasplante renal. Vamos a ver, entonces, cáncer de riñón. Bien, entonces vamos a hablar algo de cáncer de riñón. Entonces ustedes ya deben saber que el cáncer, ¿cuál es el cáncer más frecuente en urología? De próstata, ¿cierto? ¿Cuál es el cáncer más agresivo en urología? El de vejiga. ¿Y cuál es el que le sigue en frecuencia al de próstata? El de vejiga. Entonces el cáncer renal es menos frecuente, es medianamente agresivo. El gran problema del cáncer renal es de que no responde a tratamientos tipo radioterapia, quimioterapia, no le hacen ni cosquillas. Por eso la cirugía es el baluarte en el manejo de este tipo de cánceres. Del cáncer renal estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar algo del cáncer renal. Entonces se llama el CCR, o en inglés RCC. El carcinoma de células renales explica el 2.8% de los cánceres de adultos. O sea, es relativamente raro, ¿no? Y casi el 90% de todos los tumores renales malignos primarios. O sea, dentro de los cánceres de riñón, el carcinoma de células renales sí es el más frecuente. El CCR se presenta con más frecuencia entre los 50 y 60 años. Cuando se presenta en personas más jóvenes, es más agresivo, igual que el de próstata. El de próstata se presenta más en varones mayores de 60, 70. Pero si se presenta en varones de 50, entonces es más agresivo. Y la proporción hombre-mujer es 2:1. Más frecuente en el hombre que en la mujer. Más frecuente en hombres afroamericanos. O sea, en los negros, en la raza negra americana. Y menos frecuentes en la raza asiática, los japoneses, los chinos, ¿no? Sinónimo: hipernefroma, tumor de Gravitz,
carcinoma de células claras y carcinoma alveolar, son sinónimos. Cáncer renal, carcinoma de células renales. Sigue siendo principalmente una enfermedad quirúrgica, lo que dije antes, y de forma clásica no responde a regímenes de quimioterapia convencional o radioterapia. No responde. La mayoría de los pacientes diagnosticados con CCR, acá, en la era moderna suele presentar una masa renal descubierta en forma incidental en la radiografía abdominal, generalmente en las ecografías. Es que la mayoría, ahora como la mayoría sufre de la vesícula, come mucha chatarra y a los 20 años la están operando la vesícula, se hacen sus controles de vesícula y ahí ven el riñón y ahí los detectan a los tumores renales. El diagnóstico diferencial de una masa renal con los tumores malignos, tenemos el CCR, por ejemplo, una masa renal puede ser un carcinoma de células renales, puede ser un carcinoma del urotelio. Más agresivo es el carcinoma del urotelio, o sea, el cáncer de la pelvis renal, por decir. El punto de partida de ese cáncer es el urotelio y es más agresivo que el de células claras o de células renales. Los sarcoma puede haber en cualquier sitio. El linfoma, metástasis, tumores metastásicos, y hay tumores benignos también. Por ejemplo, algunos quistes, el angiomiolipoma, el oncocitoma y lesiones inflamatorias, por ejemplo, abscesos, pielonefritis, salto granulomatosa. La tomografía computarizada renal con contraste intravenoso continúa siendo la prueba radiográfica más importante para limitar la naturaleza de la masa. En general, cualquier masa renal sólida que se incrementa en más de 15 unidades Hamstring es un carcinoma de células renales hasta que se demuestre lo contrario. O sea, siempre hay que usar constante y la hipercaptación de contraste va en favor de que es algo neoplásico. Si es más de 15 unidades, casi a ojos cerrados es cáncer. Hay algunos crecimientos benignos adenomatosos que tienen menos de 10 unidades Hamstring. Entonces, esos generalmente son benignos a ojos cerrados. Entonces, por eso en la TAC hay que exigir, cuando se ve una tomografía, que te informe las unidades Hamstring del tumor, porque a veces no lo informa. Tumoración de tanto, pero no te dice unidad Hamstring. Entonces, no te está orientando a un diagnóstico benigno o maligno. Sin embargo, incluso si existe contraste en la imagen axial, aproximadamente el 15 a 30% de las masas renales sólidas son benignas en la patología quirúrgica final. La biopsia del tumor renal puede ayudar a distinguir entre los malignos o benignos, pero esto no ha sido ampliamente adoptado por la comunidad urológica, a pesar de las series que muestran su alto rendimiento diagnóstico, así como la concordancia con la patología quirúrgica y la seguridad. Entonces, tradicionalmente, el urólogo ve por imágenes un tumor que potencialmente maligno, nunca le hace biopsia por el riesgo de diseminación, no le hace biopsia.
es preferible entrar y sacar la pieza y mandar la patología por el riesgo de sembrar el tumor en otro sitio. Acá tenemos, no, este es normal, no hay cáncer aquí, este es un riñoncito normal. Ahí tenemos, ¿no?, su corteza, la zona medular, sus grandes vasos. Siempre la vena es anterior a la arteria. Acá ya tenemos un tumorcito. Entonces, un tumor relativamente chico. ¿Cuánto mide todo el riñón? Más o menos mide 11, 12, ¿no es cierto? Hasta la mitad es 6. Entonces debe medir 5 a 6 centímetros. Es candidato a hacerle una nefrectomía parcial. O sea, no sacar todo el riñón, sino sacar solo el tumor. Acá tenemos la etiología. Causa desconocida. Se relaciona con exposiciones ocupacionales, aberraciones cromosómicas, genes supresores de tumores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fumar cigarrillos, exposición a asbestos, solventes y cadmio, la obesidad, la hipertensión arterial, pacientes que están sometidos a diálisis por periodos largos, ciertos síndromes hereditarios como la de von Hippel-Lindau, el síndrome de Verheugen-Kubé y otros, que son genéticos, estos se transmiten a través de los genes. Acá tenemos la forma del cáncer, del carcinoma de célula renal. Forma heredada se da mediante un gen dominante autosómico por translocación recíproca del cromosoma 3 en su brazo corto y el 8 en el brazo largo. La enfermedad de von Hippel-Lindau, síndrome de cáncer, es un síndrome de cáncer familiar que predispone a tener tumores en múltiples órganos, o sea, no solo es el riñón, se toman otros órganos. Se produce como resultado de una mutación en el gen supresor de tumores VHL 3P2526. Hay un carcinoma renal papilar hereditario. Este es papilar. Cuando se refiere a papilar es que es del uroterio, no es del parénquima renal. Tiene predisposición a desarrollar tumores renales bilaterales. Y la presentación esporádica asociada a cambios estructurales también del cromosoma 3. Patología. Se originan a partir del epitelio tubular renal proximal. O sea, en el epitelio tubular. Se originan en la corteza y tienden a crecer dentro del tejido perirenal, causando la protuberancia característica. O sea, no se meten para la parte del niño, sino que salen hacia afuera, hacia el borde. Es un tumor de color amarillo a naranja debido a la abundancia de lípidos. Posee una pseudocápsula. Estos pseudocápsulas es una gran cosa porque permite hacer las nefrectomías parciales con mayor facilidad. O sea, no es un tumor así recontrainfiltrante del tejido, sino que está como encapsulado. Y eso es algo bueno para la cirugía. O sea, posee una pseudocápsula. Es un adenocarcinoma mixto que contiene células claras, granulares y a veces sarcomatosas. Ahí tenemos un glomérulo normal
y un tumor a células claras. A mí me parece grasa. Acá tenemos diferentes piezas de anatomía patológica en que se ven formaciones tumorales. Acá lo único normal es lo de abajito. El resto es un gran tumor renal ahí. Entonces aquí no le vas a hacer una nefrectomía pues parcial. Imposible. Aquí tienes que sacar todo el riñón ya. Acá hay diferentes tipos, miren este tumor. Acá probablemente sí se pudo hacer, aunque hay infiltración en el ilio, es infiltrante. Hay infiltración en el ilio. Patogénicas. Son tumores vasculares que se diseminan mediante invasión directa a través de la cápsula renal hacia la grasa perirenal y órganos adyacentes. O bien se disemina por extensión directa dentro de la vena renal. Las metástasis van primero al pulmón, luego al hígado, el hueso. Las características es que es osteolítico, no es como el cáncer de próstata que da imágenes osteoblásticas, acá da osteolítico. Toma los ganglios linfáticos adyacentes, la glándula suprarrenal la toma también, el cerebro y el riñón contralateral, más raro. Estadificación y clasificación de los tumores. Había un sistema antiguo, el sistema de Robson, que es bien práctico, lo vamos a ver después. Y el que se utiliza en forma universal es el sistema tumor nódulo metástasis, TNM, que clasifica con mayor precisión la extensión del tumor y es el más usado. La estadificación es el factor pronóstico más importante para el CCR, para el cáncer de célula renal, carcinoma de célula renal. Los estudios demuestran una tasa de supervivencia a los 5 años de 70 a 90% para la enfermedad limitada al órgano. O sea que no se ha ido ni a la vena cava, ni ha salido a órganos vecinos. O sea, hay buena supervivencia si se hace un diagnóstico precoz. En comparación al 0 o 10% de pacientes con metástasis sistémica. O sea que aquel que tiene metástasis ya al pulmón, al cerebro, a los huesos, ya le queda muy poco tiempo de vida. O sea, vendría a ser el estadio 4, metastásico. Otros factores pronósticos importantes son el subtipo histológico, el tamaño del tumor, la afectación de los ganglios linfáticos y el sitio de la metástasis. Ahí tenemos la clasificación antigua de Robson. Ya tenemos el estadio 1, tumor circunscrito al riñón, chiquito, probablemente menos de 5 centímetros de diámetro. El estadio 2, invasión periférica hasta fascia de Gerota, o sea, ya llega a la fascia de Gerota, no a la cápsula renal misma, sino hasta la Gerota. El estadio 3, metástasis ganglionar linfática regional o invasión venosa. O sea, cuando es invasión venosa, es que estos tumores invaden a la vena cava, a la luz de la vena cava. Entonces ya es un estadio avanzado, ya tucho. Estadio 4, metástasis a distancia y o extensión a órganos
a otros órganos, como por ejemplo el pulmón, el hueso, el cerebro, la suprarrenal, etcétera, etcétera. Entonces era bien práctica esta clasificación, pero la que se rige y la que es aceptada por todos es esta, ¿no? La TNM. Tenemos tumor primario, tenemos el tumor T0, no hay indicios de tumor primario. T1, tumor de 7 centímetros en su mayor dimensión, pero que solo está en el riñón. T2, tumor mayor de 7 en su mayor dimensión, pero sigue solo en el riñón. T3, tumor en venas principales, o sea, la vena cava, o las venas principales del riñón, la vena renal. O invade glándula suprarrenal o tejidos periféricos, pero no más allá de la fascia de Gerota. Ese es en cuanto a la denominación T de tumor. La de nódulos o ganglios, tenemos N0, no hay invasión a ganglio linfático regional. N1, invasión a un solo ganglio linfático regional, solo uno. Y esto se evalúa con la TAC, pues ahí se hace el estadiaje con la TAC. N2, invasión a más de un ganglio linfático regional. En cuanto a la metástasis, tenemos M0, no hay metástasis a distancias, y M1, hay metástasis a distancia. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, un estadio T1, tumor 1, nódulo 0 y metástasis 0. Vendría a ser un tumor menor de 7 centímetros en su diámetro mayor, limitado al riñón, supervivencia de 5 años, el 95%. Ese es el pronóstico ahí. Pero tenemos al otro lado, vámonos por decir, al estadio 3. Tenemos un tumor T1, tiene un nódulo 1 y no tiene metástasis. O también un tumor de T2, N1 o M0, o T3, y no hay nódulos y no hay metástasis. N0, M0. O un tumor 3 con un ganglio N1 y no hay metástasis a distancia. Entonces estos tumores en venas mayores o glándulas adrenal, fascia gerota o ganglio afectado, supervivencia a 5 años, 59%. Pero aquel que tiene metástasis a distancia, la supervivencia a 5 años no pasa del 20%. Entonces acá lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, un estadio 1, tumor chiquito. Mucha suerte para detectar un tumor chiquitito, se le hace una nefrectomía parcial y queda curado. Acá ya es un tumor más grande, pero parece que está confinado al riñón. Este es un estadio 2. Acá un estadio 3 ya con compromiso a la vena, y con un estadio 4 ya cuando se va a metástasis a distancia al pulmón, y ya hay metástasis al pulmón. ¿Cuál es la clínica del carcinoma de células renales? Síntomas y signos.
Antes había una triada clásica que ya no existe, que era hematuria, dolor en el flanco y masa palpable. Imagínense, toditos eran metastásicos ya. Pero eso había en los libros de semiología y eso, ¿no? La triada del tumor renal. Ahora solo se le encuentra en 7 a 10% de los pacientes. Se ve solo en casos muy avanzados. Actualmente se detectan tumores renales asintomáticos en un 50% de los casos por el uso de la tomografía y la ecografía. Esto también es algo importante de los tumores, del cáncer, el cáncer renal, que da síndromes paraneoplásicos, da eritrocitosis, da policitemia, entonces, o sea, hay mucho glóbulo rojo, da hipercalcemia, da hipertensión, da disfunción hepática. Estos síndromes paraneoplásicos se dan en un 10 a 40% de los pacientes. La eritrocitosis se da por un aumento de la producción de eritropoyetina por el tumor. En el laboratorio, ¿qué encontramos? Aparte de los hallazgos producidos por los síntomas paraneoplásicos, podemos encontrar policitemia. Se observa anemia también por sangrado, generalmente cuando ya es avanzado el tumor. Hematuria, puede haber, y velocidad de sedimentación elevada. Es algo muy importante. Se encuentra siempre casi. Acá tenemos algunos cortes de tomografía. Tenemos un urotem, la resonancia ayuda bastante y la arteriografía, por supuesto. La pilografía intravenosa se usa en escasas ocasiones. Entonces nosotros ahí las flechas nos están mostrando un cáncer de células renales típico, o sea, crece hacia afuera, no se mete tanto al líquido. Acá tenemos una tomografía, una pequeña masa posterior media derecha, bien localizadito, típico la formación esta. O sea, lo importante es pedirle unidades, ¿qué unidades Hamstring, no? Entonces, cuando uno ve esto, pedirle al radiólogo que por favor te evalúe unidades Hamstring. Acá tenemos ya una visión directa. Se le va a realizar una nefrectomía parcial del tumor. Como les digo, el tumor afortunadamente es encapsulado y en la cirugía laparoscópica y robótica se entra con las tijeras o el disector, lo que sea, siguiendo la cápsula. Hay posibilidad que se queden células neoplásicas, pero ya se han hecho estudios y no pasa nada, siempre y cuando no le dejes la mitad del tumor, pues. Pero si le dejas algunos cuantos células neoplásicas, no pasa nada. Pasan los 5 años sin ningún problema. O sea, no va a ser de que esas celulitas neoplásicas que le dejaste van a infiltrar o van a crecer otro tumor, no sucede. Por eso es tan buena la cirugía parcial, nefrectomía parcial, por eso es tan buena, porque no existe ese dato. Ya, acá tenemos otros tumores más grandes, ya miren, tumores más grandes. Acá sí hay, probablemente hay mayor compromiso, ¿no? Hay que estadiarlo bien porque de repente hay que hacer nefrectomía radical, acá sacarle todo. La resonancia magnética también sirve.
Sobre todo, la resonancia se debe pedir cuando se sospecha que hay metástasis a la cava. La detecta muy bien. ¿Ya? Entonces se pregunta de residencia. ¿En qué caso? Sí, a ustedes le van a hacer unas más facilitas. Entonces acá hay este tumor pucha que increíble. Les voy a contar una anécdota. Yo cuando recién llegué acá, llegó un paciente con una hematuria macroscópica terrible. Era un paciente que era médico, era director de un hospital de Quillabamba. Vino con hematuria. Y era evidente porque se palpaba el tumor, se palpaba la masa. Y nosotros le llegamos a confundir. Yo no quería operarlo porque, aparte que no tenía mucha experiencia, recién había llegado, pero 2 o 3 meses y me toca esa suerte. Entonces me alié con un cirujano experimentado, un cirujano, le estoy hablando cuando yo trabajaba en el seguro, libeño, un hombre blanco de ojos celestes, aprimeño. Acá no hay aprimeños, ¿no? Pues no. Ya, con No todos, Jaimito no Tribeño, todos. le digo, entramos, ya van 8 unidades que estamos poniendo, entramos. Y hemos sacado un tumor Los como de dichacos 4 a 5 kilos. Y nos sangró, le pusimos como 3 unidades más en el operatorio. Pero logró sobrevivir. Vivió 6 meses. Y padre también de una médico actual que es docente de ustedes. Pero eso ya nunca más lo vi. Es una barbaridad, pues, sacar un tumor de esas características. Ahora ya no se ve. Pues, ¿quién se va a descuidar tanto, no? Pero este de acá parece, mira. Este me ha hecho recordar ese tumor. Semejante tumor. Gigante. Acá tenemos, así son típicos. ¿Y cómo se llama la cirugía? La cirugía, por decir, parcial del cáncer renal, se le considera cirugía preservadora o conservadora de nefronas. Pues porque antes, más fácil para nosotros es sacar todo el riñón, lo sacas. Pero ahora hay que preservar funcionabilidad. O sea, no hay que ser tan agresivos. Si puedes guardar parénquima funcionante, guárdalo. Resonancia magnética es importante también. Acá está visualizando un tumor a nivel de la cava. La resonancia es un mundo ahora, solo que las imágenes que nos dan no son tan bien interpretadas por los especialistas. Pero cada vez se va a usar más la resonancia para diagnóstico tumoral. Entonces acá hay un angiograma renal derecho que muestra la neovascularidad típica, las flechas. Por eso es que las unidades Humphrey salen tan altas, porque son prácticamente puro vaso sanguíneo. En un cáncer de células renales grandes en un polo inferior. Diagnóstico diferencial, los angiomiolipomas, los quistes. El quiste da otras imágenes, ¿no? Más anecoicas o hipoecoicas. No tanto.
pero también entra en el diagnóstico diferencial. Los abscesos renales sí pueden dar, ¿no?, imágenes semejantes. Los granulomas y malformaciones arteriovenosas. Y hay lesiones malignas como el linfoma renal, carcinoma de células transicionales de la pelvis renal. Ese hay que tenerle miedo a ese cáncer. Es malo. Yo lo recuerdo mucho porque una vez hicimos diagnóstico a un hombre con hematuria y en menos de 4 meses había llegado, porque este es infiltrante, este no es como el cáncer renal encapsulado, este es infiltrante, le había llegado hasta las vértebras en menos de 4 meses y no le calmaba ni con morfina, nada del dolor. Y lo más triste de los cánceres es manejar el dolor. El cáncer suprarrenal es raro. El cáncer metastásico, o sea que de otro órgano vaya ahí, puede haber. Acá tenemos un angiomiolipoma. Estos angiomiolipomas son igualitos a un tumor de células renales. Entonces aquí las unidades Humphrey pueden ayudar o hacerle una arteriografía. Si vemos de que se meten los neovasos, las arterias al tumor, es cáncer. Y si no, es un angiomiolipoma simple. Hay otro tumor, que es el leucocitoma. El leucocitoma también da imágenes bien semejantes. Tratamiento de la enfermedad localizada, extirpación quirúrgica de la decisión temprana, la curación. Hace pocos años se realizaba la nefrectomía radical como tratamiento primario. Actualmente se opta por nefrectomía parcial. Enfermedad diseminada, nefrectomía radical, que es un tratamiento paliativo, no le vas a curar. Se asocia el uso de interferón, radioterapia, son tratamientos paliativos y también modificadores de la respuesta biológica. Acá miren, un esquemita, un dibujito, un tumorcito, entonces se le saca con su capsulita y se hace la hemostasia, se curó. Acá, cuando uno hace nefrectomía radical, tiene que limpiar todos los ganglios de la zona. Entonces aquí es para ver, la línea punteada representa tanto el margen quirúrgico como la fascia de Gerota. Sale toda la grasa perirrenal, la fascia de Gerota, y hay que hacer vaciamiento de toda esta grasa con sus ganglios. Entonces, hasta abajo, miren, hasta cuando sobrepasas las ilíacas. Pronóstico relacionado con el estadio de la enfermedad en el momento de la presentación. Se da supervivencia de 5 años por pacientes con enfermedad en estadios T1 y T2 en la escala de 80 a 100% y 50 a 60% en estadio 3. Los pacientes con metástasis tienen un índice de supervivencia 5 años bajo de 16 a 32. Antes habíamos dicho 20%, ¿no? Acá son más buena gente acá. Ya. Entonces yo creo que están todavía con neuronas. ¿No? Cáncer de vejiga, rapidito la hacemos. Lo que le habíamos dicho antes, el segundo más frecuente de los cánceres del tracto genitourinario. Incidencia más alta en caucásicos que en los afroamericanos. Aquí se salvaron los morenos, porque ellos son los más piñas, todos, pero aquí se han salvado. O sea, este cáncer es de gente más acomodada, más apitucada. La edad promedio de diagnóstico es 65 años. La relación hombre-mujer es 2.3 a 1. Antes era más.
Antes era 3-1. Solo que la mujer se dedicó a fumar, pues. Y ahí es donde le subió el cáncer de vejiga. No hay que fumar. Un tiempo la mujer parecía chimenea. La neoplasia más maligna es la neoplasia más maligna del aparato génico urinary. Hay que tenerle miedo a este cáncer. 75% a 85% confinada a mucosa y submucosa. Nos estamos refiriendo de la pared del detrusor, de la pared vesical. O sea, está confinada, la mayoría de ellos están confinadas a la mucosa y submucosa. Acá tenemos, para que recuerden ustedes, la pared vesical, la adventicia, músculo, mucosa y submucosa. Factores de riesgo, hábito de fumar. El riesgo es 2 veces mayor de cáncer vesical que los no fumadores. Los agentes causales vienen a ser la alfa-naftilamina y la beta-naftilamina, que son secretadas a la orina de los fumadores. O sea, fuman y estas sustancias se eliminan por la orina. Se presenta en trabajadores de la industria química, de tintes sobre todo, de ropas, tintes, de caucho, los trabajadores de caucho, de petróleo, de cuero, y los de la imprenta, esos de que sacan copias. Ese parece que la tinta esa tiene sustancias volátiles que son tóxicas. Y en nuestra zona vemos esto en gente de trabajo rural, o sea, agricultores, por el uso de los pesticidas, los herbicidas. Ellos manipulan, ellos pero eso le hace daño. Pacientes que han usado ciclofosfamida tienen mayor riesgo. El uso de... Esto es todavía controversial, no vayan a suspender su azuquita en polvo. El uso de edulcorantes artificiales puede ser un factor de riesgo, no se sabe, nadie ha hecho un estudio. Puede haber factores genéticos no demostrados también, no se sabe. Aquí, más o menos, para ver la estadificación, se utiliza el sistema TNM, aquí no hay sistema de Robson. Miren cómo toma la mucosa, cómo entra, atraviesa la lámina propia, entra al músculo, infiltra el músculo y se va hasta la grasa perivesical, la serosa. Entonces ahí está el estadiaje, ¿no? O sea, progresivamente, grado por decir, T1 está en la mucosa y todavía no entra al músculo. Grado 2 ya se mete a la parte del músculo, por decir, inicial, superficial. El T3A ya coge todo el músculo y llega a la grasa, a la adventicia. El T3B va más allá de la adventicia, ya, la grasa perivesical. Y el T4 cuando ya se va a órganos ya adyacentes, ¿no? Entonces, ¿a qué órganos adyacentes toma? Toma generalmente a la próstata, pobre próstata la toma. Puede tomar al recto menos, pero más toma a la próstata. Puede tomar a la uretra. Bien, acá lo mismo para el estadiaje. Acá lo mismo para el estadiaje, al cual le gusta, de repente le gusta más con colorcito. El cáncer vesical. El 98% de todos los cánceres de vejiga son neoplasias epiteliales.
son de urotelio, la mayor parte de las cuales son carcinomas de células transicionales, o sea, de las células que cubren la parte interna de la vejiga. Tenemos un urotelio normal, aquí un papiloma que no se sabe si es neoplásico, puede ser un papiloma benigno. Y tenemos el carcinoma de células transicionales. Cerca del 90% de los cánceres de vejiga son carcinomas de células transicionales. Son tumores de aspecto papilar xerofíticos, con mayor frecuencia pueden ser sésiles o estar ulcerados. Los sésiles generalmente son más invasivos. Aquí hay un carcinoma de células transicionales. O sea, comparando con el anterior, bien formadito, acá todo desordenado, ¿no? Acá tenemos carcinomas uroteriales, papiloma, carcinoma papilar, un carcinoma papilar infiltrante, un carcinoma plano no infiltrante y un carcinoma plano infiltrante. Estos son los más peligrosos, ¿no? Los sésiles, o sea, los planos, son más peligrosos que los exuberantes, que los papilomas. Acá para resaltarles, ¿no? El 94% son carcinomas de células transicionales. El carcinoma epidermoide es raro, el adenocarcinoma es raro, y tumores de células pequeñas son raros. Miren, esta es la imagen típica de un tumor de vejiga. Así se ve normalmente. Un poco exofítico, así. Y este de acá más bien es sólido, sésil. Este debe ser más agresivo. Así son típicamente. Histopatología, carcinoma de células no transicionales son el adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinomas indiferenciados, carcinomas mixtos. Síntomas. La hematuria se presenta en 85 a 90% de los casos. Puede ser macroscópica o microscópica y mayormente de curso intermitente. O sea, sangra 2-3 días, para un mes aparece 2-3 días. Así es curso intermitente. En menor porcentaje hay síntomas irritativos como polaquiuria, urgencia y insulia. Es raro. En casos avanzados puede haber un dolor óseo, o sea, cuando hay metástasis. O sea, ¿qué es lo que hay que tener presente? Esto se les dijo en semiología. La hematuria más peligrosa es la hematuria total indolora. O sea, que sale toda la orina manchada de sangre y no le duele nada. Esa es la más peligrosa. Puede tratarse de uno de estos cánceres, de vejiga o de riñón. ¿Ya? Tiene curso intermitente. Signos. Pues si se palpa tumor, ya es grandazo, ya no hay nada que hacer. Puede palparse una tumoración en el hipogástrico que es fija, pero sí hemos palpado nosotros. Sí palpamos. O sea, como nosotros nos llegan los casos más extremos, llegan. Puede haber linfedema por obstrucción linfática pélvica. Laboratorio, presencia de hematuria que puede ser acompañada de piuria, puede presentarse azoemia por oclusión ureteral, o sea, cierra la desembocadura de los uréteres en la vejiga. La anemia se produce por pérdida sanguínea crónica. El estudio de citología urinaria muestra células exfoliadas de aspecto neoplásico. Imágenes más usadas para detectar alteraciones posibles en el tracto urinario superior.
Se usa la urografía intravenosa, que últimamente está siendo reemplazada por la TAC con contraste, o el Uroten, que es más preciso para la valoración de toda la cavidad abdominal, parénquima renal y uréteres. Los tumores de vejiga pueden ser reconocidos como defectos de llenado, pedunculados y radiolúcidos, que se proyectan hacia la luz. Miren acá, por ejemplo, esta es imagen de una urografía excretoria. Ahí está llena la vejiga de contraste y se ve acá que falta algo. Falta lleno de contraste, entonces este es un tumor. Acá igual. Acá en la ecografía vemos más bien que el tumor se ve más ecogénico que la vejiga, que generalmente el contenido de la vejiga es anecoico. Entonces contrasta y vemos estas imágenes. El diagnóstico se puede hacer, también podemos mirarlo el tumor fácilmente con una citoscopía y se puede resecar el tumor para hacer un diagnóstico, ¿no? Generalmente, antiguamente nosotros optábamos por hacerlo primero. ¿Saben lo que hacíamos? Pedíamos Papa Nicolau en orina para que nos informe el patólogo que habían células anormales, neoplásicas. Luego le hacíamos una citoscopía y con la pinza de biopsia cogíamos un poco de tumor, de la base y del ápice del tumor. Pero ahora todo se ha simplificado y el consejo es que de frente le reseques y lo mandes a patología. O sea, se ahorra tiempo. Ahora, como todo es más práctico, ya, entonces, el diagnóstico y la estadificación inicial del cáncer se lleva a cabo con cistoscopía y la resección transuretral, aparte de los exámenes de ayuda diagnóstica por imagen, que también dan estadiaje. Los tumores superficiales de bajo grado se aprecian como lesiones papilares únicas o múltiples. Las lesiones de grado más altos son más grandes y sésiles. Tratamiento. Ya vamos a acabar. Los pacientes con cáncer vesical superficial se tratan con resección transuretral, seguida de quimioterapia intravesical selectiva o inmunoterapia. La inmunoterapia es la instilación de BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, cada semana por 8 periodos. El tratamiento de los tumores T1 suele ser objeto de debate. Algunos aconsejan la cistectomía radical, o sea, si está en la mucosa o recién quiere coger el músculo. La buena parte de urólogos prefiere sacarle toda la vejiga con fines curativos. ¿Por qué? Porque este cáncer es multifocal. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy viendo un cáncer, lo reseco, le hago RTU. Hay otros que ya están creciendo por otro lado, porque la orina se encarga de diseminar el cáncer. ¿Ya? Yo, para que me entiendan, a veces le digo, es como cuando uno tiene una verruguita, un papiloma, uno le quema uno y tiene que citarlo a los 2 meses, porque hay otros que van a salir, hay que quemarlos también. Igual es acá. Por eso lo mejor, el consenso es sácale toda la vejiga. Pero es una cirugía muy grande y que pocos pacientes aceptan. Y los grupos familiares no aceptan. Dicen, pero si tú lo único, un poquito de sangre, no, y ya lo quiere sacar la vejiga. Quiere practicar el doctor. Pero no entienden, ¿no? No entienden. Y hay veces les tratan de explicar y se cierran y van y buscan a otro que les dice, no, eso nomás hay que quemar, ¿no? Bien, el tratamiento de sus tumores T1 suele ser objeto de debate. Entonces, algunos
la gran mayoría prefieren una cistectomía radical, ya saben por qué. En especial lesiones de grado 3 o de alto grado, siendo una opción quimioterapia intravesical. La mitomicin C se utiliza, instilaciones, el tiotepa y el bacilo de Carmen-Yerín. Los pacientes con tumores ya de más alto grado, 2, 3, se les practica cistectomía parcial o radical. La cistectomía parcial es un engaño. Semejante cirugía para sacarle un tumor que lo estás viendo, pero otros están creciendo por ahí. Mejor es la radical en todo caso. O bien radioterapia y quimioterapia sistémica. Miren ahí cómo se hace la RTU. Así son los tumorcitos de vejiga. Y siempre en un 90% están bien cerca de los meatos ureterales. Por eso uno siempre debe buscar los meatos y ahí puede ver estos tumorcitos. Entonces este es el conducto ilial. O sea, se les hace cistectomía, se les saca toda la vejiga, más la próstata, si es varón. O sea, ya no hay por dónde orine. Te quedas con los dos uréteres. Esos dos uréteres le haces un abocamiento a un asa pediculada de ilion terminal. Lo cierras a un lado y lo abocas el otro a la zona paraumbilical y tiene un ostoma. Ese es el conducto iliar. Operación de Bricker también, que es muy buena. Muy buena. ¿Por qué? Porque es rápida. No tienes que hacerle una neovejiga. Queda con un ostoma. Acá como se hace también se puede, le sacas la vejiga y puedes abocar, esto lo hemos hecho antes, y abocas los uréteres al intestino grueso, al sigmoide, con un sistema antirreflujo. También se ha hecho conducto del colon transverso, pero no ha jalado los pelos. Ureterosigmoidostomía, esto lo hemos hecho, pero el problema, hay que hacer cistectomía, sacarle la vejiga, pero aquí el problema es las alteraciones metabólicas que hay. Porque el intestino es intestino y absorbe la orina y crea alteraciones metabólicas, acidosis. También se puede hacer la construcción de un saco Entén. Esta ya es una neovejiga prácticamente. La construcción de un saco Entén con ilion terminal se construye una neovejiga. Y ahí se les abocan los uréteres. Se les abocan los uréteres. Pero tienen que haber un sistema de autocaterización para sacarse la orina. O sea, le dejas un estoma no abierto, el ostoma permanentemente, sino que no sale orina si no tú no metes un tubito para sacarte la orina. Ese es un ostoma continente. Esto es lo que se hace. Sustitutos vesicales, se utiliza, lo que más se utiliza es el intestino delgado. Esta es la forma como se hace. Se selecciona 40 de intestino, todo eso. Pero es técnica quirúrgica ya que. Miren ahí cómo se hace una neovejiga con ilion terminal. ¿Ya? Y se le abocan los uréteres a esta neovejiga y se le hace un ostoma que debe ser continente para que no salga permanentemente la orina, sino para que el mismo paciente aprenda y se meta un catéter y se saque 2, 3 veces la orina en el día. Acá está cómo se hace el ostoma. Esos ostomas tienden a retraerse, por eso hay que saberlos hacer. Muchas gracias. Entonces hemos avanzado, estamos en la recta final. Eran dos, cáncer de próstata y cáncer de testículo y pene.
Hay de letra. He visto ahí unos temas de cáncer de letra, pero es bien raro. ¿Para qué? Mejor no. Bien. Creo que hemos cumplido con la hora. Ay,